Te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho así de directo. Si ganas más que hace 5 años y aún así te alcanza menos, no es un error tuyo. Es matemática, pura matemática. Y hay un solo número, 1, que explica por qué la economía puede crecer sin que tu bolsillo lo sienta ni un poco. Quédate los próximos 15 minutos, porque te lo voy a explicar mejor de lo que lo explican en las noticias. A ver, piensa en la última vez que revisaste tu cuenta después de pagar todo. El sueldo entró, salió, y quedó ese hueco raro en el estómago, ¿verdad? Tú trabajas más rápido que hace 10 años. Usas herramientas que antes ni existían. Resuelves en 1 hora lo que antes te tomaba el día completo. Y aún así, tu salario casi no se movió. Mientras tanto, en las noticias repiten que la economía crece, que el mercado bate récords, que todo va bien. Esa contradicción no es casualidad, ni tampoco tu imaginación. Tiene una explicación concreta. Y honestamente, cuando yo la entendí por primera vez, se me cayeron varias fichas de golpe. Te presento a alguien parecido a ti, para que lo veas más claro. Lleva 12 años en el mismo trabajo. Cada año es un poco más rápido, un poco mejor en lo suyo. Aprende herramientas nuevas todo el tiempo. Hace en 3 horas lo que antes le tomaba el día completo. Si la economía funcionara como nos enseñaron en la escuela, produces más, ganas más, esta persona debería estar ganando bastante más que hace una década. Bastante más. Pero no es así. Su salario, ajustado a lo que realmente puede comprar con él, casi no cambió en 10 años. Y esto no es un caso aislado, ni una mala racha personal. Es el patrón de casi un país entero. Y lo que a mí más me sorprende es que esta brecha no es un accidente. Es el resultado de una decisión económica que se tomó hace más de 40 años y que casi nadie recuerda hoy. Desde finales de los años 70, la productividad de los trabajadores casi se duplicó. Es decir, cada hora de trabajo empezó a generar casi el doble de valor que antes. Si los salarios hubieran seguido ese mismo ritmo, hoy ganarías muchísimo más de lo que ganas. Pero los salarios reales, ajustados por inflación, apenas subieron una fracción de eso. El Economic Policy Institute, un centro de investigación económica que lleva décadas midiendo esto exactamente, calcula que la productividad creció más de 60% en las últimas 4 décadas. El salario promedio, en ese mismo periodo, creció menos de 20%. Haz la cuenta un segundo. Produces el doble, ganas apenas una quinta parte más. Esa diferencia tiene un nombre técnico, la brecha entre productividad y salario. Pero lo que nadie esperaba es que ese dinero extra, el que tú generaste con tu propio esfuerzo, no desapareció en el aire. Fue a parar a otro lugar muy específico. Si tú produces más valor, pero ese valor no llega a tu bolsillo, alguien más se lo está quedando. Y ese alguien tiene nombre, los dueños del capital, no los dueños del trabajo. Las ganancias corporativas, como porcentaje de toda la economía, están en niveles récord. Los márgenes de utilidad de las empresas más grandes del mundo llevan años rompiendo sus propios techos, uno tras otro. Y esa ganancia extra se reparte principalmente entre accionistas y directivos, no entre las personas que hicieron el trabajo real todos los días. Aquí va la frase que quiero que te lleves de este video. Tu salario no cambió. Lo que cambió fue quién se queda con lo que tú generas. Cuando el país crece, no crece igual para todos. Crece mucho para quien es dueño de acciones o propiedades. Crece poco, o nada, para quien solo tiene un sueldo. Pero lo que nadie esperaba es lo enorme que se ha vuelto esa diferencia justo en la cima. En 1965, un director general ganaba, en promedio, alrededor de 20 veces más que uno de sus empleados. 20 veces. Una diferencia grande, pero todavía entendible. Hoy, esa relación ya no es de 20 a 1, es de más de 300 a 1. 300 veces más. Para que lo imagines bien, si un trabajador promedio gana el equivalente a llenar una alberca pequeña con monedas, su director general gana el equivalente a llenar un estadio completo de fútbol, hasta el último asiento. Y esto no pasó porque los directores generales empezaran a trabajar 300 veces más duro de la noche a la mañana. Pasó porque las reglas de cómo se reparte el dinero dentro de una empresa cambiaron poco a poco, durante décadas, sin que casi nadie hiciera ruido al respecto. Pero lo que nadie esperaba es que esta misma lógica se repite,
con distintos números, en casi todos los países que siguieron ese mismo modelo económico. Y para entender qué tan grande es este cambio, viajemos juntos unos 70 años atrás. A mediados del siglo pasado, una familia promedio podía vivir con un solo salario. Casa propia, un auto, vacaciones sencillas cada cierto tiempo, todo sostenido con el ingreso de una sola persona trabajando tiempo completo. Hoy, en la mayoría de las ciudades grandes, sostener ese mismo nivel de vida necesita 2 salarios completos, y muchas veces ni así alcanza igual. No es que en esa época vivieran mejor en comodidades. Esa casa promedio era mucho más pequeña, sin muchas cosas que hoy consideras básicas, pero en proporción a lo que ganaban, la vida esencial les costaba mucho menos esfuerzo del que te cuesta a ti ahora mismo. Pero lo que nadie esperaba es que esta comparación no es nostalgia barata. Es una forma clara de medir, con hechos, qué tanto se movió el terreno bajo tus pies sin que nadie te avisara a tiempo. Aquí hay algo que casi nunca se explica bien en las noticias. La mayoría de las acciones, propiedades e inversiones del mundo están concentradas en muy pocas manos. El 10% más rico de la población posee la gran mayoría de los activos financieros de su país. Eso significa que cuando el mercado de valores sube, cuando el precio de las propiedades sube, ese 10% se vuelve considerablemente más rico casi sin esfuerzo. El otro 90%, el que vive principalmente de su sueldo, casi no lo nota en su día a día. A esto algunos economistas le llaman una economía en forma de K. Una parte de la sociedad sube en línea recta, año tras año, la otra se queda plana, o incluso baja. Y las dos líneas nacen exactamente del mismo país, del mismo Producto Interno Bruto en crecimiento. Pero lo que nadie esperaba es que esta brecha también se nota, y mucho, en algo tan básico como pagar una casa para vivir. Mientras tu sueldo se quedaba quieto, lo que más pesa en tu vida diaria se disparó. Hace 40 años, una casa promedio costaba el equivalente a 3 años de salario familiar completo, y muchas veces con un solo ingreso alcanzaba. Hoy, en muchas ciudades, esa misma casa cuesta el equivalente a 7 años de salario, o más, y casi siempre hacen falta 2 ingresos completos para llegar. El doble de tiempo, trabajando el doble de duro, solo para llegar al mismo punto de partida que tus padres. La educación universitaria subió a un ritmo todavía mayor que la inflación general, en algunos países hasta 3 veces más rápido. La salud privada siguió ese mismo camino. Y no hace falta irnos tan lejos en el tiempo para notarlo. Piensa en tu compra semanal del supermercado, en la gasolina, en el café que compras camino al trabajo. Si comparas ese mismo ticket con el de hace apenas 5 o 6 años, en muchos países casi se duplicó el costo total, mientras que el sueldo promedio, en ese mismo periodo, subió apenas una fracción de eso. Esa es la brecha que sientes literalmente en la fila del supermercado, aunque no tengas el gráfico enfrente para probarlo. Por eso, la inflación bajó. Suena bien en un titular de noticias, pero comprar una casa, pagar una consulta médica o mandar a tus hijos a estudiar se siente cada vez más lejos de tu alcance. Pero lo que nadie esperaba es la verdadera razón por la que este tema casi nunca se explica de esta manera tan directa. Y esto no pasa solo en un país. Pasa, con distintos números, en casi toda Latinoamérica y en buena parte de Europa también. Cambia la moneda, cambia el porcentaje exacto, pero el patrón se repite una y otra vez. Salarios que avanzan lento, activos, propiedades y negocios que avanzan rápido. Si vives en una ciudad grande de habla hispana, seguramente ya lo notaste sin ponerle nombre todavía. Esa sensación de que tus papás compraron su casa siendo más jóvenes, ganando menos, y aún así les costó relativamente menos esfuerzo que a ti hoy. No es nostalgia, es la misma brecha, medida en otra moneda. Y esto conecta directo con la famosa carrera de la rata de la que tanto se habla. No es solo trabajar mucho sin avanzar, es trabajar cada vez mejor, producir cada vez más, y descubrir que ese esfuerzo extra no te está construyendo libertad a ti. Le está construyendo libertad a otra persona, mientras tú sigues corriendo en el mismo lugar. Por eso tantas personas sienten que hacen todo bien, ahorran lo que pueden, trabajan duro, y aún así no logran despegar. No es falta de esfuerzo. Es que el esfuerzo, dentro de este sistema, no siempre se traduce en el mismo resultado para todos. Y esto
Sinceramente, es lo que más me costó aceptar cuando empecé a estudiar el tema. Que hacer todo bien no siempre es suficiente si no entiendes las reglas reales del juego. Pero lo que nadie esperaba es que entender esto es exactamente el primer paso para empezar a jugarlo distinto. Y aquí hay una trampa extra que pocas veces se menciona. Cuanto más comparas tu vida con lo que ves en redes sociales, más grande se siente esta brecha, incluso si tu situación real mejora año con año. Es fácil pensar que si tuvieras un poco más de dinero, por fin te sentirías tranquilo. Pero la tranquilidad casi nunca llega por tener más. Llega por dejar de medir tu vida contra la de alguien más. Eso no significa conformarte ni dejar de crecer. Significa dejar de perseguir un nivel de vida diseñado para impresionar a otros y empezar a construir uno, diseñado para darte a ti independencia real. Porque una vez que entiendes hacia dónde se mueve realmente el dinero, puedes tomar decisiones diferentes con el tuyo. Si el ingreso solo por sueldo cada vez rinde menos frente al ingreso que viene de ser dueño de algo, acciones, un negocio, una propiedad, entonces la meta deja de ser solamente trabajar más horas. La meta se convierte en moverte, aunque sea poco a poco, hacia el lado de la economía que sí está subiendo esa línea recta de la que hablamos antes. Eso puede verse tan simple como empezar a invertir una parte pequeña de cada sueldo, aunque sea poco al inicio. Puede verse como aprender de negocios, aunque sigas empleado por ahora. Puede verse como entender cómo funciona realmente el dinero, en lugar de solo intercambiar tu tiempo por él, mes tras mes, sin cuestionarlo. No se trata de renunciar mañana a tu trabajo. Se trata de dejar de depender únicamente de él para construir tu futuro financiero. Imagina, por ejemplo, que decides apartar un 10% de cada sueldo, sin excepción, y lo diriges hacia algún tipo de inversión sencilla, en lugar de dejarlo todo quieto en una cuenta que no genera nada. Al principio se siente insignificante, un gasto pequeño que ajustas, una suscripción que cancelas, un pequeño cambio que casi ni notas en tu día a día. Pero ese hábito, sostenido durante años, empieza a moverte poco a poco hacia el lado de la economía que sí crece con el tiempo. No te va a hacer millonario de la noche a la mañana, y cualquier canal que te prometa eso, probablemente te está mintiendo. Pero sí empieza a cambiar, muy lentamente, de qué lado de esa gráfica en K terminas parado dentro de 20 o 30 años. Y quiero ser claro en algo antes de seguir. Nada de esto es una excusa para quedarte sin hacer nada, ni tampoco un mensaje de que el esfuerzo individual no sirve de nada. Sí sirve, muchísimo. Pero el esfuerzo funciona distinto cuando entiendes las reglas reales del juego, en lugar de jugar a ciegas pensando que el único camino posible es un ascenso cada 2 años y una alcancía que casi no rinde interés. Conocer esta brecha no te vuelve víctima de ella. Te vuelve alguien que ya no se sorprende cuando el sueldo no alcanza y que empieza a mirar otras fuentes de ingreso con los ojos bien abiertos, en lugar de esperar que la próxima negociación salarial resuelva todo el problema de fondo. A los medios tradicionales les encanta hablar del Producto Interno Bruto, del mercado de valores, de la tasa de interés del Banco Central. Son números que suenan importantes, que caben perfecto en un titular, que se mueven todos los días y generan clics fáciles. Explicar la brecha entre productividad y salario no genera ese mismo interés inmediato. Es un gráfico lento, sin drama de un solo día, y aburrido si nadie te explica antes lo que realmente significa para tu vida. Pero es la razón real detrás de por qué la economía va bien en las noticias. Y tú sigues sin sentirlo en tu bolsillo ni un poco. No es que estés haciendo algo mal, es que te están mostrando el promedio de todo un país, no tu realidad personal. Y aquí está el dato que quiero que te lleves esta noche, el que vas a querer repetirle a alguien en cuanto termine este video. Si los salarios hubieran crecido al mismo ritmo que la productividad desde finales de los años 70, el trabajador promedio de hoy ganaría, según distintos cálculos económicos, entre 40 y 60% más de lo que gana ahora mismo. No es una proyección optimista ni un cálculo inventado. Es matemática simple, aplicada al mismo crecimiento económico que ya se generó, que ya existe, y que sigue existiendo cada año. Ese dinero no desapareció en ningún momento. Solamente cambió de dueño, poco a poco, durante 40 años, sin que casi nadie lo notara ni lo pusiera en duda en voz alta. Y ahora que tú sí lo sabes, ya no puedes decir que nadie te lo explicó. Tu sueldo no te está fallando a ti.
Te está mostrando con total exactitud cómo se reparte hoy el dinero que tú mismo ayudas a generar todos los días con tu trabajo. Y ahora que sabes esto, la pregunta es para ti. ¿Sientes que esta brecha te ha afectado directamente? ¿O conoces a alguien cercano a quien sí le ha pasado exactamente esto? Cuéntamelo con calma en los comentarios, léelo también en las respuestas de otras personas, porque seguro te vas a sentir menos solo en esto de lo que crees ahora mismo. Si este video te abrió los ojos aunque sea un poco, dale like y suscríbete para el próximo, porque ahí te muestro exactamente a dónde se fue ese dinero extra que las empresas llevan 40 años ganando y qué puedes hacer tú, de forma concreta, para empezar a quedarte con una parte más grande de lo que generas.